un secreto, oculto en lo profundo de las sombras del tiempo, seguía siendo una verdad aterradora, esperando ser descubierto. Susurro, cuando salió a la luz, el peso del odio y el dolor, ya había reclamado todo en su camino. Pausa breve, pero cuando un alma inocente establece que se desborda la causa real de su muerte, no solo su vida cambia, sino que una vieja historia también surge de la oscuridad. Intriga, esto es una historia que nunca has escuchado antes, y cuán doble se pliega, antes de que entiendas la verdad. Énfasis dramático, el viento se había venido con una venganza justo antes de la medianoche, afilado y frío como un susurro a través del hueso. Pausa tensa, traía en su aliento el aroma de la lluvia, y algo más viejo, algo como incienso olvidado, y lirios marchitos. Susurro nostálgico, las antiguas tejas que bordeaban los terrenos del convento abandonado gimieron debajo de la presión, sus extremidades retorcidas arañaban el cielo, como en advertencia. Tono grave el coronel Sebastian Halbrook, un hombre cuya vida se medía en puntualidad y zapatos pulidos, paseó el camino fuera de la pared del patrimonio con su envejecido spaniel Brutus. Cuando el primer temblor de trueno rompió el silencio sobre Ravencourt Hollow, suspenso, un parpadeo de rayos breve, pero cegador iluminó la silueta distante de la capilla en ruinas, y allí, enmarcada por el desmoronamiento del arco, lo vio. Enfatiza una figura inmóvil, como si estuviera tallada en piedra, se arrodillaba en oración solemne ante el altar destrozado. Encubierta en un velo tan oscuro como el terciopelo de luto, la figura estaba inquietantemente quieta. Tensión, no se estremecía ante el trueno, ni giraba la cabeza a la llamada de la tormenta. Susurro algo antinatural se enrolló en el pozo del estómago del coronel, un temor que no podía nombrar, ni racionalizar. Pausa larga, sin otra mirada, giró bruscamente sobre su talón. Las botas se cruzaron sobre la grava húmeda mientras hacía el camino al pueblo. Determinación. Regresaría, pero no solo, y no desarmado. Dentro de la hora, regresó con el joven oficial Lane, cuya chaqueta de uniforme colgaba sobre las luces nocturnas rayadas. El sueño aún se aferraba a sus ojos. Melancolía, para entonces el cielo se había abierto, la lluvia se estrellaba como una maldición, convirtiendo el suelo en lodo y barriendo las piedras rotas del convento, mientras los dos hombres pisaban debajo del Lychgate, ahora poco más que un arco esquelético. Tono lúgubre. Halbrook lideró con la precisión de un soldado, señalando el lugar donde la había visto, pero el altar estaba desnudo, suspenso, sin figura, sin velo. Pausa, no había señal de que alguien hubiera estado allí en absoluto. Buscaron cada rincón de la capilla en ruinas, la linterna de Lane barriendo sobre bancos destrozados, estatuas ahogadas de hiedra, y fragmentos de vidrieras que brillaban como sangre en la hierba. Tensión creciente. El suelo, suavizado por horas de llovizna, no tenía una sola huella. Enfático, no había hojas trituradas, ni tierra perturbada. Incluso Brutus, generalmente ansioso por perseguir el más leve de los aromas, olfateó una vez y gimió, alejándose como si se repeliera. Misterio, podría haber ido de otra manera, murmuró Lane. Pausa, aunque ambos sabían que las ruinas terminaban en una pura caída detrás del altar. Halbrook no dijo nada, pero la tensión en su mandíbula fue una respuesta suficiente. Grave, mientras se retiraban a la tormenta, murmuró para sí mismo: una historia, eso es lo que será por la mañana. Profético, y al amanecer la historia había florecido, como cicuta salvaje a través del pueblo. Metáfora intensa, en salones y cocinas, sobre té y botas húmedas, las lenguas se movían. Susurro animado en la mesa de desayuno de la mansión. El reverendo Blackwell contó el avistamiento del coronel con una mezcla practicada de escepticismo e intriga astuta. Tono sugerente. La señorita Elspeth Blackwell agitó su gachas en silencio,
mientras Lady Winthrop se inclinaba hacia adelante con ojos abiertos y labios susurrantes. «Una monja», declaró, la voz temblando entre miedo y emoción. «Velo, arrodillada en el altar, en ese lugar de ruina. ¿Qué más, sino un espíritu cautivador?». Otros intervinieron. «Cambia de tono dinámico, un peregrino extranjero perdido en la oscuridad, una loca escapada del asilo en Moorhill, una actriz ensayando una producción condenada». Pero nada encajaba del todo. Pausa dramática, y entonces vinieron las historias, susurros de lo que el convento había escondido una vez, una novicia que desapareció durante la guerra, y un benefactor que murió bajo desgracia, su nombre borrado de cada libro mayor. Solemnidad. «Las viejas piedras recuerdan las cosas», dijo Lady Winthrop, manteando su brindis con un orgullo sombrío. Sin embargo, un invitado permaneció en silencio en todo momento. Miss Eleanor Gray, intriga silenciosa, su presencia tranquila a menudo escapaba del aviso, pero sus ojos no perdían nada. Firmeza, se sentó sin moverse por la charla, la mirada fijada en la lluvia deslizándose por el panel de la ventana. Susurro reflexivo, porque ella, a diferencia de los demás, entendía que los detalles más reveladores siempre eran los ignorados. Enfático, que no fue el fantasma lo que atormentaba sus pensamientos, sino el mismo coronel. Tensión emocional, un hombre demasiado basado en la razón para ser barrido por las sombras, que no había huellas, aunque la tierra había sido suave y acogedora. Pausa, que ninguna mujer viva podría arrodillarse tan quieta, tan inquebrantable, bajo la ira del relámpago. Énfasis grave, y más que nada, que los aldeanos habían sido demasiado rápidos. Silencio, demasiado rápidos, para enterrar la verdad debajo de una historia. El viento que barrió Netherwind en esa noche no era solo frío. Susurro lento, se sentía sentient, como si llevara ojos, susurrando secretos en un idioma que nadie se atrevía a traducir. Pausa intensa, el pueblo antiguo y enrollado en su propia historia, se preparó debajo de un cielo magullado, cuando los últimos rastros de luz solar desaparecieron detrás de las ruinas de la capilla. Tono ominoso, el silencio que siguió no era pacífico. Pausa breve. Era vigilante, como la quietud en el aire, antes de que una verdad enterrada desde hace mucho tiempo se atreviera a despertar. En su modesto estudio sobre el cementerio, el reverendo Basil se detuvo en el borrador de su sermón, cuando lo escuchó. Silencio repentino, un sonido bajo y triste, a la deriva a través de las persianas. Susurro, no era un grito, no un gemido, sino algo más íntimo que el dolor, como una voz que intenta recordarse a sí misma. Misterio emocional. Horas después, la joven Rosie Allerton, a quien se le había advertido innumerables veces que no pasara por el viejo camino de la capilla, regresó a casa pálida y temblando. Urgencia agarraba, no su cuerda habitual de saltar, sino una pequeña caja de madera, envuelta en terciopelo en descomposición. Susurro dramático, dentro había un solo guante blanco, delicado, y manchado en la punta de los dedos, con algo oscuro y seco. Impacto, dijo que lo encontró cerca de la estatua del ángel desmoronado, detrás de Kate Cottage, un lugar del que no se hablaba en años, no desde que el pintor desapareció en medio de un retrato, dejando el lienzo a medias, y los ojos del sujeto, en blanco. Tensión final. Esa misma noche, 3 aldeanos afirmaron ver a una niña, delgada, descalza, y vestida de blanco, caminando cerca de la puerta trasera de la capilla. Caminaba lentamente, linterna en mano, su cabello arrastrándose como maleza de un lecho de río, su vestido empapado, como si hubiera venido directamente de la tumba. Terror contenido. El inspector Hargraves, de guardia por un deber no relacionado, también la vio, o pensó que lo hizo, pero cuando la persiguió, solo quedó un parche de tierra perturbada, y una pluma marcada con sangre.
Silencio luego, vino el diario, susurró el hermano menor de Rosy, persiguiendo a su perro a través de la maleza, lo encontró debajo de un antiguo olmo. Un diario de cuero con iniciales, E.L. quemadas en la cubierta, intriga las páginas, alineadas en tinta de Burdeos profundo, sangraban ligeramente, cuando se tocaban, en el interior, las entradas se trastornaron más con cada página. Lo veo todas las noches, se encuentra junto al altar, nunca parpadea, él espera a que hable su nombre, la señorita Hollywood, que había pasado décadas atendiendo los archivos históricos de la aldea, reconoció las iniciales de inmediato, Elizabeth Lornham, una niña que desapareció de la capilla durante la vigilia de Pascua de 1912, su desaparición había sido envuelta en tragedia y vergüenza, escrito como un accidente, aunque los rumores, hablaban de un amor prohibido, un pacto hecho al filo de la medianoche, y un accidente que nunca fue tal. La tinta en el diario, sin embargo, era inexplicablemente fresca. Aún más extraño, la campana de la capilla, silenciada por casi un siglo, repicó 3 veces esa misma noche, despertó al pueblo, y puso a los perros a aullar como si estuvieran de luto. Al siguiente anochecer, toda la ciudad pulsó con una energía incómoda. Una espesa niebla rodó, aferrándose a las calles empedradas, y, en su centro, la niña regresó. Sus ojos eran demasiado grandes, demasiado vacíos, pero llenos de algo antiguo y terrible. Se paró en la puerta de la capilla. Había sangre en sus palmas, sus labios se separaron ligeramente, en lo que pudo haber sido una oración, o una maldición. Los aldeanos se congelaron, incluso los pájaros guardaron silencio, y entonces vino el sonido, una música de violín distante, dolorida, tocada con el dolor de un siglo. No venía desde el interior de la capilla, sino desde debajo de ella, como si el suelo de piedra mismo llevara la melodía de algo enterrado vivo. Cuando el inspector dio un paso adelante, ella había desaparecido una vez más, solo quedó la lámpara de aceite, parpadeando junto a la puerta, su llama, extrañamente intacta ante el viento, el guante, el diario, la música, la niña, todo apuntaba a algo más viejo que la leyenda, algo olvidado, no por el tiempo, sino por diseño. Ahora a todos los niños de Netherwinden se les enseña, nunca silbar después del atardecer, nunca recoger rosas blancas al anochecer, y sobre todo, nunca decir en voz alta el nombre de Elizabeth Lornham, porque algunas historias, no son mitos, son advertencias, y cuando el suelo recuerda, no perdona. La lluvia había comenzado suavemente esa mañana, un patrón constante contra las altas ventanas de San Elicidad, cubriendo la iglesia en un silencio que se sentía más como una advertencia que una bendición. El servicio se llevó a cabo según lo programado, aunque los bancos estaban llenos, y la voz del vicario vaciló extrañamente durante la segunda lectura. En el extremo más alejado de la nave, donde la luz rara vez alcanzaba, y las piedras aún guardaban el musgo de antiguas inundaciones, se sentó una recién llegada, Sister Marguerite, envuelta en túnicas de color verde carbón, su velo trazado, su postura reverente, hasta el punto de la inmovilidad. Pocos la notaron, aunque aquellos que lo hicieron, hablaron de un escalofrío que acompañó su presencia. No venía del aire, sino de algo que parecía presionar desde dentro con su llegada. La señorita Talbot, quien había arreglado los floreros esa mañana, afirmó haberla visto entrar, no por las puertas principales, sino desde la sacristía lateral, aparentemente cerrada, aunque nadie recordaba haberla abierto. Cuando comenzó el himno, una pieza antigua, ligada a una tragedia que ya no se menciona, algo cambió. Los hombros de Sister Marguerite, hasta entonces erguidos, dieron el más leve temblor. Sus manos, dobladas en su regazo, se aferraron una a la otra,
como si los huesos pudieran astillarse, y aunque su cabeza permanecía inclinada, una sola lágrima se deslizó desde debajo del velo, trazando una línea por su mejilla, antes de perderse en los pliegues de lana. La señorita Talbot la vio, también el señor Henley, sentado 3 filas atrás, quien luego susurró: «Nunca he visto a alguien llorar tan silenciosamente». Pero no fue la lágrima lo que perturbó a la señorita Calder, la empleada de la parroquia, fue el hecho de que Sister Marguerite desapareció antes de la bendición final. Su asiento estaba vacío cuando la congregación se giró para la recesión. Para el martes, los murmullos comenzaron entre el comité de la iglesia, no sobre su devoción, sino sobre sus orígenes. La llave de los cuartos de huéspedes del ala oeste había estado desaparecida durante años, se supuso, desde la muerte repentina del padre Giles, quien una vez recibía al clero visitante allí. Sin embargo, la habitación fue encontrada abierta y usada, trozos de vela aún calientes, la ropa de cama cuidadosamente vuelta, y sobre el escritorio, un rosario de cuentas negras, enrollado como una serpiente. Una cuenta estaba limpia, nadie la había visto llegar al pueblo, no se recibió carta alguna de presentación. El reverendo Holcroft confesó en privado a la señorita Calder que asumió que alguien más había organizado su visita. Tal vez, pensó, la oficina del obispo olvidó notificarlo, pero, al hacer las consultas, ninguna orden religiosa la reclamó, ningún registro incluía a una Sister Marguerite. Más inquietante aún, fue lo que el jardinero halló la madrugada del miércoles: una pequeña cruz de madera cruda colocada al pie del viejo tejo detrás de la sacristía, su corteza, quemada de negro en la base, enterrada debajo, una fotografía desvaída de una niña, el rostro raspado, y en la parte posterior, una línea en latín: «Me mimite sed tu non vis videre». Te recuerdo, pero tú te niegas a verme. Para el jueves, Sister Marguerite no había reaparecido, aunque alguien, nadie sabía quién, colocaba un solo cirio en el santuario cada anochecer. El viernes, la campana sonó, a la medianoche, aunque su cuerda había sido cortada hacía ya 3 décadas, y para el domingo por la mañana, cuando el reverendo Holcroft escaneó la congregación, su mirada, instintivamente, se detuvo en aquella fila en penumbra cerca del fondo, donde ella había aparecido por primera vez, y se congeló. Allí, sobre el terciopelo desgastado del asiento, reposaba el cordón agrietado del rosario, exactamente donde sus manos se habían doblado una vez. No se escucharon pasos, ninguna puerta se abrió. Sin embargo, había estado allí, algo, aún no se había resuelto, y aunque nadie se atrevió a decirlo en voz alta, muchos lo sintieron en sus huesos: no había venido a adorar, había llegado a recordar. No fue simplemente la desaparición lo que inquietó a la señorita Marlowe, fue el ritmo misterioso, como un verso medio repetido y abruptamente tragado. La hermana Calista, con sus pasos callados y sus ojos, demasiado quietos para alguien vivo, tenía una forma de estar presente justo el tiempo suficiente para ser recordada, y luego desaparecer, como si nunca hubiera estado. Los aldeanos podrían haberlo descartado como piedad o excentricidad, pero la señorita Marlowe, curtida en leer las corrientes subyacentes del comportamiento humano, sabía bien que no debía ignorar los patrones cuando se sienten ensayados. Esa mañana, había conversado amablemente sobre las abejas y la lluvia con el aprendiz del panadero, pero en su mente, estaba catalogando cada momento peculiar de la joven hermana. Por la tarde, regresó a la capilla de San Martín, bajo el pretexto cortés de buscar un paraguas olvidado, aunque la verdad es que jamás olvidaba un paraguas. La sacristía, fría y tenue, aún olía débilmente a lavanda y a viejo incienso. La señorita Harnell, magnífica y demasiado celosa, la miró como una polilla que protege una llama,
recordándole que todos los cajones estaban cerrados e inventariados. La señorita Marlowe ofreció una sonrisa encantadora, pero su mirada se dirigió hacia una pila torcida de himnarios descuidados, y cuando sus dedos rozaron el borde, sintió algo extranjero, algo dejado allí, deliberadamente. Era un sobre amarillento por el tiempo, pero no por el polvo. Sus bordes, crujientes, como si hubiera sido oculto, no simplemente dejado atrás. La tinta había palidecido a un fantasma de negro, pero el nombre todavía se leía claramente: Rev. Thomas Berrington. Lo sostuvo un momento más de lo necesario. Pausa de reflexión. Berrington, recordó, había muerto repentinamente en la víspera de un invierno en el 43, agarrando su pecho a mitad de sermón, con una mirada de traición congelada en el rostro. No hubo autopsia. Tono sombrío. La guerra había enterrado más que los cuerpos. Al deslizar la carta en su bolso, dejó que su rostro permaneciera inmutable. Tono firme. La experiencia le había enseñado que la verdad a menudo llegaba vestida como una coincidencia. Esa noche comenzó sus consultas. Al principio, sobre el difunto convento de Santa, un nombre que hizo que la postmistress trastabillara con su libro mayor, y que causó que el jardinero retirado, el señor Javers, murmurara por lo bajo: no nuevamente. El convento había cerrado en silencio justo después de la guerra. A mediados del siglo, la historia oficial hablaba de reparaciones y vocaciones cada vez más disminuidas, pero los susurros, bajada de voz, siempre habían sugerido algo más oscuro: una novicia desaparecida sin decir adiós, una donación estadounidense fuera de lugar, nunca explicada, y un cuerpo arrastrado desde el río, con cuentas de rosario tan aferradas a la carne, que cortaban la piel. La señorita Marlowe, con la paciencia de alguien que escucha no por respuestas, sino por contradicciones, encontró lo que buscaba en los archivos parroquiales, cargados de polvo. Un boletín frágil de 1944, doblado dentro de un boletín de Pascua, una fotografía, las hermanas alineadas en filas solemnes fuera del claustro, expresiones fijas, algunas tristes, otras vigilantes. Una figura, cerca del borde, le cortó la respiración. Pausa tensa. Vieil Askew, los ojos hacia abajo, una vacilación en la pose que reflejaba a la hermana Calista, con extraña precisión. La leyenda la nombraba como señor dominica novicia, aunque la semejanza con la actual hermana Calista era más que familiar. Era como si el tiempo hubiera vuelto, para completar un círculo que había quedado abierto. Intrigada, pero insatisfecha, la señorita Marlowe se aventuró a las afueras del pueblo, a una modesta cabaña donde vivía la señora Redding. Alguna vez en el convento, ahora casi ciega, pero afilada como el vinagre, vivía en silencio autoimpuesto. Sobre el té, habló en acertijos y oraciones a medias, hasta que la señorita Marlowe, en voz baja, mencionó el nombre Dominica. Hubo un momento, una quietud tan profunda que incluso la tetera pareció silenciarse. Pausa muy breve. Entonces la anciana murmuró: dijeron que estaba enterrada en el jardín, pero nunca vi venir a un sacerdote. Esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas, y la campana de la iglesia inexplicablemente sonaba una sola vez, aunque no había manos en la torre, Miss Marlowe se sentó en su escritorio, y desbloqueó un cajón que solo tocaba en raras ocasiones. Allí, sobre su colección privada de viejos mapas parroquiales y avisos de muerte sellados, colocó la carta. Aún no la había abierto, no por miedo, sino por instinto. Sabía que algunas verdades no se revelaban, hasta el momento exacto en que estaban listas para ser escuchadas. Más escalofriantes, exigían que uno se convirtiera en parte de su historia, solo para entender por qué decidieron regresar.
con ojos que no se perdían el más mínimo temblor de inquietud, y presencia tan gentil como inquietante, la señorita Lennox llegó nuevamente a la parroquia Ashcroft, no solo como visitante con preservaciones cordiales, sino como una observadora encubierta, en una investigación tranquila, sus preguntas cuidadosamente enhebradas entre cumplidos y curiosidad, condujeron inevitablemente a un nombre Eloís. Un silencio caía cada vez que surgía ese nombre, como si la capilla misma contuviera la respiración. Alma problemática, susurró la señora Hargrave, después de una larga pausa, del tipo solo lleno de memoria e incomodidad, como si alguna parte de ella hubiera llegado antes que su cuerpo. La hermana Eloís no figuraba en los registros de transferencia diocesana, sino de un claustro olvidado, al otro lado del mar. Nadie sabía de dónde. Ella reclamaba París, pero su acento cargaba sombras más profundas, ecos antiguos. Su inglés era preciso, practicado, pero a veces vacilaba. Tropezaba con una lengua nativa que luchaba por suprimir. Tocaba el arpa. Sí, pero con una pena dolorida que parecía abrir viejas heridas en quienes la escuchaban. A menudo, tarareaba extrañas canciones de cuna detrás de puertas cerradas, canciones que nadie podía identificar, pero que todos sentían, en sueños o pesadillas. Lo más curioso, era su conexión con el hombre llamado señor Alaric, un visitante pálido y silencioso, cuyas apariciones eran raras, pero siempre cronometradas con la luna nueva. Nadie se atrevía a preguntar cómo lo conocía, o por qué, después de sus visitas, se la veía deambulando por los pasillos en su camisón, hablando con las esquinas, o tallando símbolos en su diario, símbolos que la Madre Superiora quemó en silencio, sin explicación. Hubo rumores de regalos, cajas de terciopelo dejadas fuera de la sacristía, cartas sin firmar que hacían que Eloise llorara y temblara. Y una noche, tras una tormenta de invierno, una puerta de la capilla quedó abierta, con pétalos de rosa esparcidos en espiral en el suelo. Luego vino el silencio, tono pausado sin anuncio, sin despedida, su habitación ordenada, su arpa, en silencio, solo una pluma negra, demasiado larga y delgada para cualquier ave local, yacía sobre su almohada. La señorita Lennox, diciendo poco, caminó por el perímetro de la propiedad esa noche con una linterna en mano, sus ojos, atraídos hacia el invernadero a medias. Allí, bajo la hiedra oxidada y los huesos de rosas marchitas por la escarcha, encontró una escotilla cubierta de vides muertas. Las estrechas escaleras de piedra descendían hacia secretos que respiraban oscuridad. Ella bajó sola. El aire era espeso, como si los secretos exhalados durante siglos estuvieran atrapados allí. Las paredes llevaban tallas débiles, símbolos más antiguos que la capilla misma. Un santuario abandonado, velas votivas destrozadas, una cuerda de arpa rota, y una frase grabada en la piedra: nunca estuve destinado a ser salvado. Mientras tanto, el coronel Wycliffe, más conocido por la lógica que las leyendas, comenzaba a dudar de la comodidad de la racionalidad. El sobre que recibió, con solo un sello de un ojo abierto, no contenía amenazas, solo una línea inquietante: Midnight, presenta lo que niega la luz del día. Su perro, una vez tranquilo, gruñía cada vez que la brisa venía del este, y 3 noches seguidas, la campana de la capilla sonó una vez, a pesar de que el mecanismo había sido desmantelado hace décadas. En la 4ª noche, no pudo resistir más. La garra desconocida en los bordes de su mente se quedó atrás. Algo se movió, apenas un susurro, pero suficiente. Una figura, su rostro, luego se desvaneció. Huyó en la oscuridad críptica, su velo enganchándose en el altar y desgarrándose como la niebla. A la mañana siguiente, la puerta de la cabaña del cuidador estaba abierta. El niño del cartero, curioso y tembloroso, miró adentro y corrió.
Para cuando llegaron el agente y el vicario, la noticia ya se había esparcido como fuego salvaje por el pueblo. La hermana Margery, siempre considerada estable, serena, fue hallada colapsada en el umbral, su velo, desgarrado, sus uñas, ensangrentadas, por aferrarse al rosario que había recuperado. Sus primeras palabras, apenas susurradas entre dientes castañeteantes, no fueron oración, fue una advertencia. Nunca fue la hermana Eloise, era algo con su rostro, la señorita Lennox, de pie, inmóvil, a la luz de la mañana que se filtraba como juicio a través de las ventanas del convento, cerró su cuaderno en silencio, su mirada se dirigió a la aguja de la capilla, donde un cuervo ahora rodeó, una vez, luego 2 veces, antes de desaparecer en las nubes. Pausa breve, tono tenso, y en algún lugar del santuario subterráneo, debajo del polvo y la piedra, algo comenzó a revolver, su aliento poco profundo, el aire en la habitación pesado con una tensión tácita. La hermana Claire yacía inconsciente en la cama de los invitados, su rostro pálido, retorcido con algo más allá del dolor físico. Pausa dramática, la mujer, una vez serena, se había quedado en silencio, y estaba claro que llevaba una historia que el mundo había tenido demasiado miedo de escuchar. La señorita Cynthia Aldrich trabajó febrilmente para preparar una compresa cálida, sus manos temblando con algo más que solo preocupación, mientras que el espeso silencio de la habitación estaba roto solo por el suave murmullo de la señorita Marple, que había llegado rápidamente después de ser convocada con urgencia por la señora Weatherby. Tono suave y calmado, la mirada de la señorita Marple fue deliberada cuando entró, para no ofrecer consuelo sino observar. Ella no habló con Claire directamente, aún no, sino los movimientos sutiles de sus manos, el posicionamiento de su cuerpo, el débil rasguño en sus nudillos, que hablaban de una lucha o tal vez algo peor. Estos detalles contaban una historia mucho más profunda. Pausa corta, tono pensativo, cuando sus ojos se mudaron sobre la habitación, descansaron momentáneamente sobre el viejo rosario colocado sobre una toalla doblada. Tono intrigado, una especie de reliquia, pero no una del convento. Sus cuentas estaban marcadas con símbolos extraños, extranjeros para cualquier fabricante inglés, y su crucifijo llevaba una inscripción. Pausa tensa. No era un espíritu que los perseguía, era un recuerdo, enterrado durante mucho tiempo, volviendo a reclamar a los vivos. El velo, que una vez había encortado la identidad de Claire, se desenredaba con una precisión despiadada. Tono grave, casi solemne, fue la señorita Cynthia quien, en el proceso de preparar un caldo cálido, notó los tenues rastros de rojo debajo de la barbilla de la hermana Claire. Tono de sorpresa, ligera incredulidad, un trazo débil, pero innegable, un cosmético fuera de lugar en la cara de alguien que había jurado la vanidad. Las preguntas comenzaron a agitarse como una tormenta en el horizonte. Se envió un telegrama, y la oficina diocesana, educada pero visiblemente perpleja, respondió con una respuesta inquietante. Ninguna hermana Claire existió entre las órdenes conocidas. Pausa, tono intrigado. A medida que avanzaba el día, llegó una enfermera del hospital Middlesure, y cuando vio la cara de Claire, su respiración atrapada en su garganta, tono de asombro y tensión, la mujer en la cama no era una hermana, era Claire Mallory, una vez una cantante de renombre fugaz y reputación cuestionable. Su nombre aparecía ocasionalmente en las páginas de la Sociedad de los Años de Guerra, siempre en compañía de hombres cuyos nombres estaban envueltos en misterio. Claire había sido una sombra en el pasado, y ahora esa sombra salía a la luz. La señorita Marple observó en silencio desde la puerta, su mente ya giraba las páginas de una historia que hace tiempo había quedado sin contar. Pausa pensativa. Lo que había sido enmarcado como una enigmática desaparición ahora se revelaba lentamente como un engaño cuidadosamente elaborado.
Los aldeanos, rápidamente para romantizar la idea de la santidad, temían un juicio igualmente rápido cuando se enfrentaban a la falsedad. Una monja, ya no, una mujer con secretos ocultos, no solo un alma perdida sino una con un pasado oscuro de lo que nadie podría haber imaginado. Tono serio, ominoso, sin embargo la señorita Marple, como siempre, el juicio reservado. Ella sabía mejor que la mayoría que incluso las mentiras a menudo se construían sobre una verdad desesperada. Cuando Claire Mallory, despertada de su estupor, fue interrogada suavemente, no ofreció resistencia a los hechos mientras se derramaban de ella, como una presa que se rompió. Pausa emocional, tono suave, su voz, aunque débil, era estable cuando hablaba de un amor perdido por el tiempo y la guerra. Edwin Aldrich, un hombre que había conocido en París durante los primeros días de la guerra, había sido amable y reservado. Él le había dado un relicario, le hizo prometer que si alguna vez le sucediera algo, ella le devolvería algo a una capilla, aunque nunca le dijo exactamente qué o dónde. La promesa que le había hecho le había pesado mucho en su corazón a lo largo de los años. Cuando la noticia de su muerte la llegó, ella había mantenido su dolor en silencio hasta ahora. Tono de tristeza y reflexión profunda, ahora todos estos años después, había regresado para no engañar sino para honrar al hombre que había visto algo en ella que nadie más había tenido. La señorita Marple, que todavía estaba parada en el pasillo, pensó en privado que el dolor, enterrado demasiado profundamente durante demasiado tiempo, a menudo emerge en formas extrañas, de que otros confunden con el engaño. Fue el vicario, de todas las personas, quien la encontró en la iglesia. El servicio de la tarde acababa de terminar, y la iglesia estaba casi vacía. Las pesadas puertas de madera a la sacristía se encerraron como siempre. Tono de suspenso, sin embargo había algo, una inquietud, un destello de intuición que lo llevó al confesionario. Allí, por dentro la encontró Claire Mallory, arrugada de una manera que hablaba de mucho más que agotamiento. Pausa corta, su velo una vez usado para proteger su identidad, ahora yacía estrangulada alrededor de su cuello. Su tela se torcía con una precisión casi cruel. Sus ojos, aunque medio cerrados en la luz, no traicionaron ninguna lucha, solo una expresión fugaz de reconocimiento, que se dirigieron sí, pero no sorprendidos. Tono inquietante, creciente tensión. Ningún grito había perforado la quietud, no había sido escuchado frenético en las puertas. Cuando llegó el agente Reed, sus pasos que resonaban en la iglesia fría, no había señales de lucha, ni heridas visibles, solo el sofocante silencio de una vida que se había calmado abruptamente. Pausa dramática, las pistas que se habían reunido en los últimos días señalaron algo mucho más siniestro que una mera desaparición, algo mucho más inquietante de lo que nadie había imaginado. Sin embargo, el misterio permaneció. Ella murió para proteger un secreto, o había algo más oscuro esperando ser descubierto. ¿Y qué hay del rosario, el relicario, la capilla olvidada? La señorita Marple sabía mejor que asumir que había llegado el final. Tono de reflexión profunda, ligera esperanza. El velo no era lo único que había estado ocultando la verdad. La investigación continuó con el ritmo metódico de una rutina bien practicada, pero produjo poco valor. Tono de frustración sutil, no hubo signos de entrada forzada, ni huellas digitales para regalar la identidad de un intruso, y ningún robo, como si el perpetrador hubiera tenido mucho cuidado al no dejar nada atrás. Las únicas pistas, si pudieran llamarse así, vinieron de la señorita Marple, quien, con su tranquila observación, notó el detalle peculiar de la bisagra de la puerta confesional. Tono de observación atenta, había sido espolvoreado recientemente, salvo por un lado, que permaneció ligeramente aparte, una rareza,
señaló como si alguien hubiera esperado allí, tal vez invisible, por algo o alguien. Este pequeño detalle, casi invisible para cualquier otra persona, era un susurro de algo mucho más profundo. Pausa intrigante en el pueblo. La narración comenzó rápidamente a transformarse. Lo que inicialmente se había visto como una mujer misteriosa y extranjera se convirtió, a los ojos de los aldeanos, en la cara del engaño. Tono sombrío, de transformación, la figura romántica de la hermana Clare cambió a algo mucho más oscuro. Algunos susurraban de chantaje, otros de secretos demasiado peligrosos para revelar, pero ninguno estaba preparado para las verdades inquietantes que la señorita Marple sabía que burbujearan justo debajo de la superficie. Ella sola notó el rosario, viejo y desgastado, pero extrañamente extraño en su diseño, el lino desgarrado, con el menor indicio de algo mucho más antiguo que sus años, y el nombre de Agnes, un eco del pasado que no permanecería enterrado. Pausa profunda, tono de revelación, había cosas ocultas, las cosas enterradas demasiado profundamente, y Claire Mallory era una mujer que había venido a desenterrarlas. La llegada del inspector Cray desde Middleshire trajo consigo una sensación de pragmatismo frío. Se acercó al caso con la eficiencia de alguien acostumbrado a cortar rápidamente la confusión de los misterios de la aldea. Para él, los hechos eran claros. Clare había mentido, había asumido una identidad falsa, y había estado buscando algo oculto, algo valioso, algo que había sido enterrado hace mucho tiempo. Su engaño, teorizó, había desencadenado su desaparición. Alguien la había silenciado antes de que pudiera revelar lo que había encontrado. Su interpretación del caso fue ordenada, envuelta en un paquete ordenado de causa y efecto, sin espacio para el romanticismo o misterio que inicialmente había envuelto a la aldea. Sin embargo, la señorita Marple permaneció en silencio, su mente trabajando a un ritmo diferente. Sabía mejor que nadie que la verdad, cuando se escondía a la vista, rara vez llegaba bien empaquetada, y los delincuentes rara vez se molestaban con símbolos o significados bélicos en el momento inmediato. Observó que el inspector descartara el rosario como mero teatral y la carta a Edwin Aldrich como nada más que una falsificación inteligente. El inspector, tan seguro en su razonamiento, nunca se detuvo para considerar la posibilidad de que las respuestas estuvieran más en capas, más intrincadas de lo que sugirió la superficie. Mientras Cray continuaba emitiendo órdenes, la señorita Marple se fue, regresando en silencio a la iglesia, escena de la tragedia. Con solo un libro de oración en la mano, se movió por el espacio sagrado con la gracia de alguien que lo conocía como su propio hogar. El confesionario, donde había ocurrido el incidente fatal, parecía poco notable, la madera pulida, los cojines con perjuicios débiles, y la puerta se abrió con un sonido que traicionó nada más que el paso del tiempo. Pero los agudos ojos de la señorita Marple, acostumbrada a las minucias del comportamiento humano y los detalles domésticos, atraparon algo que otros habían perdido. Las bisagras del confesionario habían sido limpiadas recientemente, a excepción de la bisagra inferior en el lado derecho. Allí, escondido como un secreto, había una delgada media luna de polvo, más fina que la ceniza, casi imperceptible para el observador casual. Se aferró al borde donde una tela no había podido alcanzar, y le dijo a la señorita Marple todo lo que necesitaba saber. Alguien había abierto el confesionario desde el interior, no como parte del proceso de limpieza regular, sino con intención deliberada. El polvo estaba lo suficientemente perturbado como para sugerir que la acción se había llevado a cabo con cuidado, con paciencia y en un momento específico. Alguien había estado esperando allí, escondido, escuchando, tal vez esperando a cierta persona o una cierta confesión. La realización envió un escalofrío por su columna vertebral.
aunque ella no habló nada de eso. Simplemente salió de la iglesia, sabiendo que a veces era el más sutil de los detalles, los que nadie más notaría, que tenían la clave para desentrañar la verdad. A medida que pasaron los días, el pueblo de Nether Hutchinson, una vez lleno de susurros de misterio e incertidumbre, se encontró en pulso con la energía de una comunidad desesperada por las respuestas. Lo que había comenzado como la historia de una monja extranjera, se había convertido en un drama completo, diseccionado en los cafés, jardines e incluso en los ensayos del gremio de mujeres. La especulación corrió desenfrenada. Algunos insistieron en que Clare había estado chantajeando a alguien poderoso. Otros afirmaron que había venido en busca de una fortuna oculta o una herencia perdida hace mucho tiempo. Los miembros más coloridos de la aldea arrojaron las teorías del espionaje, con la señora Weatherby especialmente entusiasta por la idea. «Marque mis palabras», declaró con absoluta certeza, «siempre hay un extranjero en un pueblo, escondido detrás de una sotana o un caso de clarinete». Pero la teoría más persistente, una que permaneció en los rincones de la conversación, fue la más oscura de todas. No era que Clare Moyalleri hubiera asumido la identidad de la hermana Agnes, sino que, de alguna manera, había regresado, cambiado, velado y alterado por los años, pero con la misma presencia inquietante. La hermana Agnes había regresado, sin hacerse pasar por ella, pero regresando del pasado, sus secretos velados debajo de la superficie, y una verdad peligrosa enterrada demasiado profunda para que cualquiera descubra sin pagar un precio terrible. El misterio que había comenzado como un susurro rápidamente se convirtió en un eco, reverberando por las estrechas calles de Nether Hutchinson. Con cada día que pasaba, el pueblo parecía más dividido, el aire lleno de aroma de intriga. El rumor, una vez pequeño e inocente, que Clare Moyalleri se parecía a la hermana perdida hace mucho tiempo, Agnes, se había arraigado como un fuego incontrolable, provocando debates que alimentaban la división. Algunos aldeanos, ansiosos por aferrarse a un sentido de orden y certeza, creían que la semejanza era demasiado extraña para ser una mera coincidencia. Otros, más cautelosos y escépticos, sugirieron que la propia señorita Marple podría estar avivando las llamas de la duda con sus silencios crípticos, desempeñando su papel como el fabricante de rompecabezas en este juego retorcido. La señorita Marple, siempre compuesta, no ofreció su opinión. Ella sabía el valor de mantener sus cartas cerca de su pecho. En cambio, observó cómo los aldeanos caían en dos campos distintos, aquellos que se aferraron a la simple narrativa de un novato desaparecido, y aquellos que creían en la sórdida historia del engaño de un cantante de cabaret. Sin embargo, lo que se estaba quedando claro era que los aldeanos se sentían más cómodos con una historia sobre la otra, haciendo que la ilusión de la pureza e inocencia sobre la complejidad de una verdad que amenazaba con volar su pequeño mundo ordenado. La señorita Marple no pudo evitar notar la peligrosa simplicidad de todo. Era un instinto de clasificar, conformarse con una versión de los eventos, que había mantenido a la aldea ciega a las verdades más inquietantes escondidas debajo de la superficie. Se habían permitido creer las falsedades, rechazando las incómodas complejidades a favor de una mentira que pudiera entenderse fácilmente. El mismo instinto, pensó, era probablemente lo que había permitido los secretos más oscuros del pasado para ser enterrados tan profundamente. Más tarde esa semana, cuando surgió la oportunidad, la señorita Marple se dirigió a la habitación trasera olvidada de la iglesia. La habitación, una vez utilizada por los visitantes e invitados del convento, había sido ignorada durante mucho tiempo, su contenido acumulando polvo en el rincón tranquilo del espacio sagrado. Entre los certificados en descomposición y los avisos enmarcados, la señorita Marple encontró lo que había sospechado durante mucho tiempo: un viejo retrato.
manchado de agua y mal replanteado. El retrato representaba a un grupo de monjas en su hábito religioso, reunidos en la solemne conmemoración de un donante. Pero fue el fondo del marco lo que llamó la atención de la señorita Marple. Donde debería haber sido una placa de latón, no había nada más que los restos retorcidos de 2 tornillos y un débil rectángulo de madera más ligera. Estaba claro que la placa había sido eliminada deliberadamente, no perdida o fuera de lugar, sino tomada con cuidado. El acto no fue de descuido, sino de intención. Alguien había querido que la hermana Agnes fuera olvidada. Alguien había hecho todo lo posible para asegurarse de que su memoria fuera limpiada de las paredes de la iglesia. La señorita Marple se presentó por un largo momento, sus dedos persistiéndose en el marco, ya que el peso de esta realización se asentó sobre ella. La pregunta, ella sabía, ya no era solo quién era Clare Moyaleri, se trataba de quién había sido la hermana Agnes y en qué había amenazado con convertirse. ¿Qué había sabido? Y lo que es más importante, ¿quién había ido a tan extremos para enterrar su historia, para reescribir la historia misma? Incapaz de dejar ir la pregunta, la señorita Marple dirigió su atención a los registros financieros de la parroquia de los años de guerra. Le preguntó a Cynthia, la siempre hipotecaria secretaria de la parroquia, si podría ver los libros para el período comprendido entre abril de 1940 y junio de 1941. Cynthia, aunque ligeramente curiosa, estuvo de acuerdo y obtuvo los registros del cajón cerrado debajo del escritorio del vicario. Los libros se mantuvieron meticulosamente, cada entrada ordenada y precisa, documentando las donaciones, reparaciones y distribuciones caritativas realizadas por la parroquia. Sin embargo, cuando la señorita Marple recurrió a las páginas que cubrían el último año del convento, su corazón saltó un ritmo. Faltaban 2 páginas, no desgarrado, no fuera de lugar, pero cuidadosamente y deliberadamente extirpado. Los bordes estaban limpios, los trozos exactos, sin indicio de descuido, sin indicios de que se hubieran perdido. La ausencia tenía un propósito, un acto tranquilo e intencional. Lo que más le preocupaba a la señorita Marple no eran las páginas faltantes, sino la certeza de que alguien había querido que esos registros desaparecieran mucho antes de que Clare Moyaleri llegara a la aldea. Alguien había borrado un registro no solo de transacciones financieras, sino de presencia, de nombres, de acciones, de decisiones que podrían haber revelado algo más oscuro debajo de la superficie. Lo que se había ocultado, se dio cuenta, era más que solo dinero, era un registro de traición, un registro de aquellos que habían seguido a la hermana Agnes, aquellos que habían venido tras ella, buscando algo que había quedado atrás. Los pensamientos de la señorita Marple se volvieron hacia Edwin Aldrich, el hermano menor del vicario. Un hombre tranquilo y reservado, Edwin siempre había estado más interesado en los libros que en los sermones. Durante la guerra, se había unido a una oficina del gobierno tan secreta, que su nombre parecía desaparecer cuando se hablaba en voz alta. Su muerte en 1941 Mornodata, atribuida a una incursión de bombardeo, había sido reportada sin fanfarria, doblada rápidamente en el recuerdo colectivo de la aldea. Sin embargo, la señorita Marple lo sabía, siempre había habido susurros sobre las ausencias inusuales de Edwin, su curioso apego al convento, y sus visitas privadas a la capilla de St. Winter. Se dijo, en tonos silenciosos, que había frecuentado la capilla, no como un hombre de fe, sino como alguien que busca algo mucho más difícil de alcanzar. También se dijo que sus conversaciones allí no fueron con el vicario o la madre superior, sino con la propia hermana Agnes. La señorita Marple recordó la forma en que Edwin había permanecido en la parte trasera de la iglesia, su mirada no en el altar, sino en el pasillo lateral donde los novatos entrarían en la procesión. Había algo melancólico en su expresión, una mirada de anhelo y pérdida.
Era el tipo de aspecto que uno podría tener si hubieran perdido algo, no una vez, sino 2 veces. Y ahora, todos estos años después, alguien más había regresado a la aldea, llevando consigo el mismo dolor, la misma sombra. La señorita Marple sabía que los hilos del pasado no habían sido cortados, todavía estaban allí, siguiendo abriéndose paso a través del presente. El pueblo había tratado de enterrar la muerte de Edwin Aldrich, para distanciarla de los eventos que habían ocurrido en el convento, pero las conexiones todavía estaban allí, acechando debajo de la superficie. Lo que se había perdido en el pasado ahora era el rejuvenecimiento, y con ella llegó la peligrosa verdad que había sido enterrada con tanto cuidado, tan intencionalmente. La señorita Marple estaba más segura que nunca. Los secretos de la hermana Agnes no solo eran suyos, sino que habían enredado la vida de muchos, y ahora se acercaban cada vez más a la superficie, amenazando con liberarse y desentrañar todo el pueblo. La habitación, intacta por el polvo de los años que pasaban, era un testimonio tranquilo del pasado, más una reliquia de sentimiento que de practicidad, como la señorita Cynthia había comentado una vez. Aun así, trajo consuelo a su hermano, y eso solo parecía preservar su orden. Los libros, arreglados meticulosamente cuando Edwin los había dejado, permanecieron archivados, un sutil reflejo de su naturaleza precisa y metódica. El guardarropa también estaba parado como lo había hecho, con un abrigo cuyos botones empañados por la guerra, y su tela desvanecida por los años aún mantenían rastros de su dueño. Pero la señorita Marple, siempre la observadora paciente, buscó no solo las huellas visibles, sino los rincones ocultos, los pequeños pedazos de la historia que quedaron atrás, no a toda prisa sino con un propósito. Este no fue un acto de hurgar inactiva, ni impulsado por una curiosidad mórbida. Era el trabajo de alguien que sabía que las personas dejaban fragmentos de sí mismos, escondidos en espacios olvidados, pistas menores, a menudo pasadas por alto, pero diciéndose de todos modos, mientras tamizaba a través de los textos religiosos cuidadosamente apilados. Un pequeño volumen de salmos gastados llamó su atención. Su encuadernación de cuero se había dividido ligeramente, y cuando sus dedos tepillaban los bordes, algo inusual, algo extraño, le puso el toque. Debajo del revestimiento, oculto dentro de la columna vertebral ahuecada, lo descubrió un relicario viejo y plateado, envuelto con un delicado cuidado en un pañuelo de lino. La tela, cuidadosamente doblada, la había conservado, y la señorita Marple la desplegó con cuidado deliberado. A medida que se desarrollaba la ropa, sostenía el relicario en su palma. Su delicada artesanía hablaba de un tiempo pasado. El cierre, suave con el uso, indicaba que no era una mera baratija, sino algo de importancia. No se había regalado, sino que se mantuvo, con todo oculto. No había duda en la mente de la señorita Marple. Edwin Aldrich había amado a alguien, no desde la distancia, no de alguna manera teórica, sino con la tranquila intensidad de un hombre que nunca podría hablar en voz alta. Había amado a alguien, y en su silencio, la había escondido en la memoria y en la oración. El tiempo había preservado una sola fotografía dentro del relicario menores, tonos sepia, sus bordes rizados con edad. Era la imagen de una mujer, inconfundible en sus características, aunque más joven, menos compuesta. Su cabello, salvaje y suelto alrededor de sus hombros, hablaba de un momento diferente, una vida diferente. Clare Mayallery, era ella. La señorita Marple lo sabía al instante. El relicario no era simplemente una muestra de afecto, era un símbolo de un secreto, preservado en el tiempo. En la tapa interna del relicario, grabado en guión francés en bucle, había una frase, «Vierta toujours mon si pontou», para siempre mi corazón. La señorita Marple leyó las palabras lentamente, casi reverentemente, su mente se apoderó de su significado. Esta no era una declaración casual,
ni afecto fugaz. Este fue un mensaje de devoción profunda y tácita. El lenguaje no era de coqueteo o fantasía, sino de alguien que había pertenecido a alguien más en silencio en promesa. El relicario se había mantenido, no descartado, y en su ocultación, la señorita Marple vio la forma de un compromiso desesperado, uno que nunca había sido destinado a que el mundo lo supiera. Edwin Aldrich no había vivido lo suficiente como para explicar. Clare Mayalery había regresado demasiado tarde para perdonar. Con una mano firme, la señorita Marple cerró el relicario, devolviéndolo a su tela protectora. Los secretos que contenían nunca habían sido para otros, pero alguien, en algún lugar, se había asegurado de que se encontraría. El siguiente paso la llevó a la señorita Peabody, la costurera del pueblo, conocida por su tranquila comprensión y por mantener innumerables confidencias a lo largo de los años. La señorita Peabody, aunque no había pensado en Edwin Aldrich en años, recordó rápidamente al hombre cuando llegó la señorita Marple, bajo la pretensión de reparar un collar de encaje. Mientras cosía, la memoria de la anciana se agitó. Sí, él vino a mí justo antes de las redadas, recordó, sus dedos se movían hábilmente sobre la tela. Quería algo bordado. No es un velo de boda. No era eso. Era el velo de una monja, hecho de fina muselina, con un borde de encaje. La señorita Peabody sonrió débilmente en el recuerdo. Me llevó 3 noches terminarlo, y dijo que era un regalo, aunque nunca me dijo para quién. No había habido recibo, ni orden formal, solo una solicitud tranquila, específica, casi secreta. Las iniciales habían sido bordadas en la tela, ocultas en costuras delicadas, casi imperceptibles. Mientras la señorita Peabody relataba los detalles, el encaje fino, la longitud del velo, la mente de Miss Marple reunía el rompecabezas. Edwin no había planeado un engaño, no, había planeado un tributo, o tal vez un escape. El velo no estaba destinado a engañar, sino honrar, proteger. Alguien, en algún lugar, lo había usado años después, no como un recuerdo, sino como un disfraz. Y como la señorita Marple conocía bien, los disfraces siempre ocultaban más que una cara. No fue el velo en sí lo que contó la historia, sino cómo se había usado, el peso de lo que se escondió. Los pensamientos de la señorita Marple volvieron a Clare Mayalery, quien había entrado en el pueblo con la apariencia de la hermana Clare. Ella había usado el velo, no solo como un símbolo de su llamado religioso, sino como una máscara para protegerse de un pasado que la había alcanzado, un pasado entrelazado con Edwin Aldrich. El relicario, el velo, las conversaciones susurradas, el amor oculto, todo ahora señalaba una cosa, un secreto, enterrado profundo, uno que había festinado durante años, esperando el momento adecuado para aparecer. La pregunta ya no era quién era Clare Mayalery, sino quién había sido, y la señorita Marple, siempre atenta, sabía que los hilos enredados del pasado apenas comenzaban a desentrañar, y con ellos, las verdades peligrosas que habían estado ocultas durante demasiado tiempo. Clare Mayalery, sus dedos ajustando delicadamente la tela del velo, se movió con una gracia tranquila, casi inconsciente, cada pliegue en la nuca de su cuello sostenido como si lo hubiera hecho 1000 veces antes. Estos no eran gestos prestados, eran hábitos forjados a través de años de repetición invisible. Sin embargo, como observó la señorita Marple, Clare nunca había sido una monja, y la pregunta que le roe era una de herencia. Este velo, más que una mera prenda, se había conservado no solo por su belleza sino por algo más profundo, algo mucho más peligroso. No había venido de un armario, había venido de memoria, un recuerdo, una vez envuelto en el dolor silencioso de Edwin Aldrich, había resurgido no como un tributo tranquilo, sino como una amenaza. El velo, usado en secreto, se había convertido en un objeto de miedo. No fue la pretensión de Clare lo que la había condenado,
pero el velo en sí mismo, esta prenda, cosida en silencio, había llevado consigo una historia oculta, una historia enterrada y ahora desenterrada. La señorita Marple, siempre astuta, se dobló las manos, reflexionando sobre una verdad que había sabido durante mucho tiempo. Algunas mentiras nunca se hablan en voz alta, se unen en la tela de vidas, se usan y se transportan hasta que alguien se atreve a desentrañarlas. Con una resolución tranquila, la señorita Marple solicitó que se examinara el velo, presentándolo como simplemente necesitaría reparación, una tarea que la señorita Cynthia aceptó fácilmente. Sin embargo, no fue la lágrima que la señorita Marple buscó arreglar, sino algo mucho más difícil de alcanzar. A lo largo del dobladillo interno del velo, apenas visible para el ojo no entrenado, la señorita Marple notó una serie de puntadas extrañas e irregulares, sombrías, desiguales y sospechosamente fuera de lugar. Para la mayoría, habría parecido una imperfección, pero para ella, era un mensaje. Lo rastreó con su ganchillo, murmurando la traducción a sí misma. No era un nombre o una dedicación, era una persona incrustada en la tela con una precisión que no podía ser ignorada. Inés. El nombre residía allí, tan permanente como si estuvieran grabados en piedra, un tributo tranquilo o una protección desesperada. La señorita Marple dejó que el velo descansara en su regazo, su mirada fijada en el hogar frío, mientras reflexionaba sobre los largos a los que alguien había hecho para preservar o borrar la memoria de Agnes. Y ahora, ese recuerdo estaba hablando una vez más. Más tarde, durante una visita tranquila al salón del vicario, la señorita Marple encontró el momento en que había estado esperando. El entorno modesto era perfecto para la presentación de verdades ocultas, verdades que preferían venir suavemente. Mientras el vicario vertía té, sus manos estables pero cansadas por las cargas recientes, la señorita Marple se tomó su tiempo, revolviendo su té lentamente, hablando no como un interrogatorio sino como un reflejo suave. Ella habló de Edwin Aldrich, su naturaleza tranquila, su comportamiento reservado, y mencionó el relicario, el velo, la fotografía y la inscripción, no como acusaciones, sino como piezas de un truco. Cuando mencionó a Agnes, vio la breve vacilación en los movimientos del vicario, la pausa antes de que la cuchara continuara su ritmo. La señorita Marple esperaba esto. Ella no mencionó a Clare Moyalleri hasta el final, casi como una ocurrencia tardía. Ella llevaba la memoria de Agnes, dijo la señorita Marple suavemente, pero Edwin nunca la amaba, no la forma en que amaba a Agnes. No hubo ira en la respuesta del vicario, solo un silencio largo y ponderado. Asintió lentamente, como si el peso de los años finalmente lo hubiera alcanzado. Sí, Edwin amaba a Agnes, admitió, su voz tranquila, llena de la renuente sabiduría de un hombre que había visto demasiado, el tipo de amor que los hombres como Edwin llevan en silencio pesado y no hablado, pero nunca lo dijo en voz alta. Su conexión, aunque oculta, era real, pero también era inconveniente. El vicario se detuvo, las palabras persisten en el aire, la iglesia tenía reglas, la aldea tenía expectativas, Agnes había roto una, y Edwin el otro, y alguien se aseguró de pagar el precio por ello. La confesión del vicario era tranquila, pesada por la culpa y la memoria. Las sospechas de la señorita Marple habían sido correctas. Edwin había planeado irse, no por vergüenza, sino en busca de libertad. Había asegurado el trabajo en el extranjero y tenía la intención de llevar a Agnes con él, para dejar las limitaciones de la aldea y las expectativas de una sociedad que nunca podría entender. Pero alguien había visto el amor entre ellos, había visto el peligro que planteaba, y se había asegurado de que sus planes nunca se concretaran. El velo, el relicario, el nombre cosido en el fabric, estos no eran solo restos de un amor pasado, eran los marcadores de una historia enterrada profundamente,
una que había sido cuidadosamente borrada, pero nunca realmente olvidada. Y ahora, la verdad estaba aumentando, como una marea que no podía retrasarse, y con ella, el precio que finalmente se pagaría por los secretos que se mantuvieron desde hace mucho tiempo. Agnes nunca había sido la figura escandalosa que algunos reclamaban que era el embarazo o el robo nunca habían sido su carga. No, su verdadero crimen era mucho más profundo. Había elegido el amor, y al hacerlo, había desafiado las estrictas y sagradas paredes de la expectativa del convento y de la aldea, y esa elección, hecha en la quietud de su propio corazón, le había costado todo. Antes de que pudiera escapar a la vida que debía ser, antes de que ella y Edwin pudieran desaparecer en silencio en el futuro que habían planeado en secreto, una carta anónima había llegado a la Madre Superior, una carta que contenía suficientes detalles para provocar dudas y sospechas, lo suficiente como para hacer de Agnes un objetivo. Esa misma noche, Agnes había sido encerrada, confinada en sus habitaciones, mientras que Edwin, convocado a Londres a la mañana siguiente, fue asesinado en una redada aérea, una pérdida, que parecía más cruel de lo que el destino podría haber permitido. Agnes, abrumada por el dolor, la vergüenza, o tal vez algo más oscuro, desapareció poco después, ya sea por su propia mano o por la de otra persona, nadie lo sabía con certeza. La sala del vicario, en su formalidad tranquila, fue testigo de la comprensión de la señorita Marple de la profundidad de la traición que había tenido lugar, mientras consideraba las complejidades de la culpa. Nunca fue la malicia la que impulsó la mano del daño, sino la forma retorcida del amor distorsionada por el miedo y el control. La traición, como la señorita Marple sabía muy bien, a menudo se disfraza de justicia, y dentro de los confines de la casa del vicario, ese hilo de engaño había sido retirado hace mucho tiempo, desentrañando vidas a su paso, pero esta traición no había nacido de la mala voluntad, había sido el resultado de una creencia retorcida de que alguien estaba haciendo lo mejor, preservando un nombre, protegiendo una fe, protegiendo un futuro. La carta, aunque aparentemente anónima, no podría haber sido escrita por un extraño. Contenía demasiado conocimiento, demasiados detalles íntimos, el velo, las reuniones nocturnas, los planes tranquilos que se habían observado con tanto cuidado. La carta había sido escrita por alguien que había estado observando, alguien que había conocido demasiado, y que creía que su intervención preservaría el delicado equilibrio que imaginaban salvaría todo, pero al hacerlo, habían puesto en marcha una tragedia mucho peor que cualquier escándalo. Habían asegurado que Edwin y Agnes se perdieran para el mundo. La señorita Marple entendió que las traiciones más peligrosas eran aquellas cometidas en nombre del orden, de preservar un status quo que nunca podría durar. Ahora, con la trágica muerte de Clare Mayalerie, el silencio que había enterrado el pasado durante tanto tiempo había regresado, resonando como un susurro olvidado. Quien haya intervenido una vez lo había vuelto a hacer, no para detener el escándalo, sino para asegurarse de que nunca resurgiera, y al hacerlo, habían enterrado algo mucho más oscuro de lo que habían tenido la intención. Cada aldea, la señorita Marple sabía, tenía sus tranquilos guardianes de secretos, los que hablaban poco y decían menos. En Nether Hutchington, ese papel pertenecía sin duda a la señora Littimore, la ama de llaves del vicario, que había servido lealmente a la familia Aldrich durante más de 30 años. Era ella quien, observó la señorita Marple, había mostrado los signos de tristeza de larga data, la opresión de su boca cuando se mencionó el nombre de Agnes, el susurro de la ropa cuando se criaban las pertenencias de Edwin. La señora Littimore había estado con los Aldrich a través de la guerra, nunca dejó su puesto, y fue ella quien había servido té a Agnes, planchó las camisas de Edwin, y con una vigilancia tranquila,
vigilaba la delicada dinámica de la casa. La señorita Marple no acusó, ella simplemente reflexionó sobre lo doloroso que debe haber sido amar a alguien en silencio, presenciar su cambio de afecto en otro lugar, ser relegado a los márgenes de la vida de otra persona. Qué insoportable debe haber sido ver a Edwin caer no para una niña parroquial adecuada, sino para una novata, una mujer cuya presencia parecía despertar a los que la rodeaban. La señora Littimore no había actuado por odio, sino por devoción herida, y aunque esa herida nunca había sido atendida, había festinado en silencio, cada vez más profundo hasta que se había convertido en una fuerza capaz de destruir todo. Ese, se dio cuenta la señorita Marple, era el verdadero peligro. La confirmación final no llegó a través de la confrontación, sino a través de un descubrimiento realizado en una caminata tranquila a través de la sala de almacenamiento de la vicaría. Allí, debajo de una pila de himnarios no utilizados, la señorita Marple encontró una pequeña caja de madera, su contenido olvidado por el tiempo. En el interior, entre las viejas telas de altar y una vela de latón empañada, se encontraba un cuaderno de terciopelo lleno de dedicaciones obsoletas. Pero lo que llamó la atención sobre la mayoría de la señorita Marple, fue una pequeña placa de latón, sin pulir y desgastada, envuelta en tejido descolorido. Su grabado era inconfundible: Hermana Agnes, 1940. El tornillo H.O. les contó su propia historia. Esta placa había sido colocada en la junta conmemorativa de la iglesia de Stone Winfred, la misma hora conspicuamente vacía donde debería haber estado el nombre de Agnes. En ese momento, la señorita Marple entendió, nunca había sido una simple cuestión de afecto fuera de lugar o lealtad fuera de lugar. Era el hilo de un viejo secreto, uno que había sido enterrado con Agnes, pero ahora se negaba a permanecer enterrado. El pasado no había sido olvidado, solo había estado esperando el momento adecuado para regresar. La habitación estaba cargada del peso de verdades incalculables, un silencio que se aferraba al aire tan apretado como las cortinas dibujadas por las ventanas. La señorita Marple se paró ante ellos, su mirada inquebrantable, mientras examinaba cada cara a su vez, leyendo más que lo obvio. El vicario, pálido y perdido en el pensamiento, sus manos temblando ligeramente mientras agarraba el borde de su silla, un hombre deshecho por los secretos que no podía controlar. La señora Littimore, de pie rígida al lado del carro de té, sus manos se juntaron firmemente, sus ojos evitando el escrutinio de los que la rodean, pero debajo de su compostura daban un dolor más profundo que cualquier cosa que pudiera enmascarar. El inspector Cray, aunque escéptico de todo el asunto, había acordado esta reunión. Sus brazos se doblaron sobre su pecho, listos para descartar lo que no pudiera explicar. Y luego estaba la señorita Marple, no una figura de acusación, sino de resolución tranquila, su voz suave pero llena del peso de los años que pasan observando la dinámica tácita de las vidas humanas. Ella comenzó, como siempre, con una historia, un hilo sacado del tapiz del tiempo. El nombre Agnes Aldrich, un nombre que alguna vez había sido susurrado con reverencia, ahora se sentaba como una sombra en la habitación. Agnes, que alguna vez había sido amada y adorada, había desaparecido hace mucho tiempo, su nombre borrado de todos los registros, su vida reescrita a imagen de una mentira. La señorita Marple habló suavemente, rastreando los restos de la presencia de Agnes, desde el relicario escondido en el sálter de Edwin hasta el velo bordado que había sido tan cuidadosamente eliminado y oculto debajo de las capas de silencio. Explicó que cada pieza, la señorita Marple, no había sido parte de un engaño elaborado, sino más bien un símbolo de una vida perdida y una verdad enterrada en lo profundo de la superficie. Clare Mayaleri, cuyo regreso bajo la apariencia de una novicia y provocado sospechas, no había llegado a engañar, sino para recuperar lo que se había tomado de Agnes.
no había venido como un ladrón de identidades, sino como una mujer atada al amor y el dolor, impulsada por una promesa hecha en los momentos finales de la vida de Agnes. Clare no había tratado de hacerse pasar por Agnes, ella había venido a proteger su memoria, para restaurar lo que le habían quitado. El velo, explicó la señorita Marple, no había sido una burla, sino una súplica para ser recordada, para que su amor sea reconocido, para que el mundo crea en lo que alguna vez había sido real. La señora Littimore, de pie en silencio, había escuchado estas palabras antes, había visto el camino que los había llevado aquí, las decisiones tranquilas que había tomado en las sombras de su devoción. Su lealtad había sido una vez la fuerza impulsora detrás de sus acciones, pero la lealtad, la señorita Marple sabía, podría ser una espada de doble filo. El ama de llaves no había actuado fuera de malicia, sino por un amor profundo y tácito que había sido deformado con el tiempo, retorcido por el peso de los secretos demasiado pesados para llevar. La verdad de la desaparición de Agnes se había escondido debajo de las capas de culpa y arrepentimiento, una verdad que Clare Mallaleri había descubierto, no para deshonrar a los que lo habían enterrado, sino para sanar las heridas dejadas por el silencio. Agnes, explicó, no había huido de vergüenza como muchos habían creído. No, Agnes había muerto en una incursión aérea, lejos de casa, en las afueras de París, enterrada debajo de los escombros, sin nombre para marcar su lugar de descanso, sin oraciones para santificar su partida. Clare había estado con ella en esos momentos finales, había tomado su mano mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba, y había susurrado una promesa que el mundo no había podido escuchar. Esa promesa no era de salvación, sino de devoción, una devoción que trascendía la religión, trascendía el deber. Era una devoción a un amor que había sido enterrado debajo de las mentiras y los nombres olvidados. La señorita Marple hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara en la habitación. Clare Mallaleri no había regresado para buscar venganza. Había venido a dar testimonio de la verdad de Agnes, a caminar por sus pasos y asegurarse de que su amor no fuera borrado. La señora Littimore, que había estado tan en silencio durante tanto tiempo, cambió muy ligeramente. Sus ojos no estaban llenos de desafío, sino con el dolor tranquilo de alguien que una vez había creído que preservar una mentira era un acto de amor. Y ahora parada allí, ante la verdad, entendió que la mentira nunca había protegido a nadie. Solo había retrasado lo inevitable, el desenterramiento de lo que había sido enterrado durante demasiado tiempo. En la quietud de la biblioteca vicaría, la señorita Marple no había sido la acusadora, sino la guardiana de las verdades demasiado dolorosas para ser olvidadas. Y en la tranquilidad, la verdad había salido a la luz, tan innegable como el desvanecimiento de un recuerdo olvidado. El pasado, con todos sus secretos y traiciones, se había negado a permanecer enterrado. La biblioteca de vicaría parecía contener la respiración, una quietud pesada en el aire cuando las palabras de la señorita Marple reverberaron a través de la habitación como una campana de peaje lenta y deliberada. La verdad se había vuelto demasiado para algunos, y se había vuelto insoportable para uno en particular, la señora Littimore, cuya tranquila devoción al pasado había tejido una red enredada de secretos demasiado intrincados para desenredar. La guerra, ella sabía, había enterrado más que solo cuerpos, había enterrado historias, promesas y elecciones que nadie había sido lo suficientemente valiente como para enfrentar. La mirada estable de la señorita Marple se volvió hacia la señora Littimore, la mujer que una vez se había considerado una guardiana de propiedad, un centinela silencioso entre el amor y el deber. Estaba claro ahora, la señora Littimore había creído que estaba salvando a Edwin de un amor imposible, un amor que había amenazado con fracturar el frágil mundo que todos habían intentado tan desesperadamente preservar.
La carta que había enviado había estado fuera de un sentido equivocado de misericordia, la creencia de que al eliminar a Agnes de la vida de Edwin, podía ahorrarlos salvarlos a todos, pero al hacerlo, ella había reescrito sus destinos, borrando a Agnes no solo de las páginas de la historia, sino de los corazones que una vez la habían mantenido querida. La voz de la señorita Marple se suavizó, pero sus palabras se cortaron profundamente, desentrañando la trágica realidad. Clare Mayaleri no había llegado a causar caos, ni a robar el recuerdo de Agnes, sino a resucitarla para reclamar lo que se había perdido por miedo y culpa. Agnes no había dejado el convento para huir de un corazón roto, se había ido para buscar la libertad, amar y vivir de una manera que no podía dentro de las paredes de la iglesia. Ella también lo había encontrado en Clare, un vínculo que trascendía la amistad, uno forjado no solo en el amor, sino en una fuerza compartida que el mundo nunca podría haber entendido. La verdad de su conexión nació en París, en una ciudad que alguna vez había sido un santuario, pero que se había convertido en un campo de batalla donde el destino y el tiempo habían robado a Agnes de Clare. Después, Clare había hecho una promesa, susurrada en el caos de ataques aéreos y edificios desmoronados, una promesa de llevar la memoria de Agnes a Inglaterra, para asegurarse de que el mundo supiera la verdad. Y así, ella había venido, envuelta en el velo que Agnes una vez había usado, no para engañar, sino para recordarle al mundo un amor que nunca se le había permitido florecer completamente. La señora Littemore, cuando se enfrentó al regreso de Clare, no había visto a la mujer frente a ella. Había visto un fantasma, un espectro del pasado que había enterrado por mucho tiempo debajo de una capa de culpa y negación. El velo, para ella, no era un símbolo de devoción, sino una acusación, una que exigía responsabilidad por las elecciones que había tomado años atrás. Pero la verdad tenía una forma de regresar, ya fuera que uno estuviera listo o no. La señorita Marple, siempre paciente, permitió que la habitación se asentara en un silencio doloroso antes de volver a centrarse en las acciones de Clare. Ella no había venido a confrontar, sino a dar testimonio. Clare no había luchado cuando la señora Littemore se había movido para silenciarla. Ella había entendido. Clare había reconocido el peso de lo que llevaba la señora Littemore, carga que había gestionado durante décadas, dolor por una decisión tomada en nombre de la preservación. Ella no había necesitado hablar, su misma presencia era un recordatorio de una promesa cumplida, una promesa hecha bajo el peso aplastante de la guerra. Pero la señora Littemore había estado escuchando los fantasmas de su propia culpa, los ecos de los qué pasa que la habían perseguido mucho antes de que Clare hubiera entrado en la iglesia. La conclusión de la señorita Marple no fue de juicio, sino de comprensión, el tipo de comprensión que proviene de una vida de observar la fragilidad humana. La señora Littemore había creído todos esos años, que los había estado protegiendo a Agnes, protegiendo a Edwin de un amor que era demasiado peligroso para ser permitido. Pero ahora, con la verdad ante ella, se dio cuenta de que al protegerlos, los había condenado a todos a vivir con mentiras, a vivir con silencio. La lucha, como la señorita Marple había reconstruido, no había sido de violencia sino de tristeza, una tristeza que corría profundamente en la mujer que había tratado de borrar el pasado, solo para que regresara en forma de una verdad única e innegable. El velo, el relicario, el nombre perdido para el tiempo no eran símbolos de engaño, sino de un amor que se había destrozado, de una vida que había sido robada, y de la mujer que había pasado años tratando de silenciarlo todo. Y en ese momento tranquilo, cuando la señora Littemore se quedó congelada ante el pasado, tratando de superarlo, Clare Mayaleri no había sido el fantasma, ella había sido la memoria viva, la que había regresado para recordarles todo lo que se había perdido,
y lo que nunca podría ser borrado. Los últimos hilos del velo fueron tirados apretados, asfixiando al mismo amor que una vez había protegido, hasta que se convirtió en el instrumento de su ruina. La señorita Marple, siempre compuesta, permitió que la verdad se estableciera con un peso tácito, desplegando el velo con un cuidado meticuloso, como si rastreara los delicados pasos de una promesa olvidada. En sus manos, el relicario brillaba su imagen clara y llena del tipo de esperanza que solo el corazón sin vigilancia puede contener, la inscripción Vierge toujours mon amour, un eco silencioso de amor que nunca se le había permitido florecer completamente. Los símbolos de su vínculo se dejaron al descubierto antes de los espectadores reunidos, no con fanfarria, sino con la tranquila certeza de algo que había sido oculto durante mucho tiempo, ahora expuesto. La habitación, llena de tristeza en lugar de conmoción, contuvo la respiración, no por la revelación misma, sino por el peso abrumador de las décadas que había pasado en silencio. El vicario inclinó la cabeza, una oración sin decir, mientras la señorita Cynthia se apoderó de los ojos discretamente, e incluso el inspector generalmente rápido Clarie no encontró palabras para disputar la innegable verdad que colgaba pesado en el aire. La señora Littemore se quedó inmóvil, no llorando, pero sus hombros temblaron con el agotamiento crudo de un corazón que había llevado una carga demasiado larga, un corazón demasiado cansado para defender las mentiras a las que alguna vez se había aferrado. No habría un drama de la sala del tribunal, ningún juez ni jurado para decidir el destino del pasado, pero había un cálculo tranquilo que permanecería en el corazón de la aldea. Nether Hutchinson continuaría su ritmo diario, el mercado zumbaría con charla, el cartero silbaba mientras hacía sus rondas, y las campanas de San Winter no sonarían alarmadas, sino en un recuerdo tranquilo. Ningún titular capturaría la historia, ningún escándalo mancharía los periódicos, pero la verdad se había entendido, y a veces, eso era suficiente. La cabaña del cuidador, aún cubierta en la tranquilidad de una época pasada, permaneció sin ser molestada, salvo por una corona solitaria de jazmín de invierno que apareció en la puerta, un tributo silencioso, desapercibido por la mayoría, pero apreciado por aquellos que conocían. Littemore, aunque sin cambios en el título, ahora se movió con una gracia tranquila, su mirada a menudo deambulaba hacia la ventana de la capilla al anochecer, como si buscase la absolución que nunca vendría. El vicario, en sus sermones dominicales, no hablaba de condenación, sino de misericordia, del poder redentor de la verdad revelado demasiado tarde. La señorita Marple, por su parte, reanudó su vida ordinaria con un aire de finalidad pacífica. Su costura continuó, su té de la tarde bebió, pero había una quietud inconfundible en su comportamiento, una comprensión tranquila del intrincado funcionamiento del destino. La placa de latón, una vez perdida en las sombras, fue devuelta una mañana tranquila a su lugar legítimo en la junta de dedicación en la capilla. Ninguna ceremonia marcó su regreso, simplemente reapareció, pulida y reluciente débilmente debajo del vidrio manchado, un testimonio tranquilo de un pasado que había sido borrado y restaurado. La congregación lo pasó con apenas un pensamiento, algunos inclinando sus cabezas ligeramente en reconocimiento, otros cepillando el borde con los dedos enguantados como para confirmar su realidad. Solo la señora Weatherby permaneció más tiempo de lo habitual, su mirada rastreando la placa con una tristeza persistente. La señorita Marple también hizo un punto de detenerse ante él en su próxima visita, no con reverencia, sino con un solo asentimiento, un saludo simple y silencioso al pasado que se había dejado atrás, ahora reconocido en silencio. Clare Moyalery, su nombre ya no escondido en las esquinas oscuras de los recuerdos olvidados, yacía debajo de las ramas de un viejo sicómoro en el borde oriental del pueblo.
Las flores silvestres florecieron más libremente allí, y la tierra tuvo menos juicios que la gente que haya tenido. El vicario, con sus palabras cuidadosamente elegidas, no hablaba de mentiras, sino de misericordia, y de un amor que había sobrevivido tanto a tiempo como a escándalo. Al final, la verdad no había venido con una explosión, sino con una rendición suave y tácita, una rendición no al pasado, sino a las vidas que habían sido tocadas e irrevocablemente alteradas por él. A la tranquila luz de la mañana, los aldeanos se reunieron, no fuera de servicio, sino impulsados por algo mayor, un entendimiento silencioso, tal vez incluso una penitencia. La señorita Cynthia, siempre tan compuesta, colocó un solo lirio blanco sobre la tierra, sus delicados pétalos un símbolo de algo más que solo dolor. La señorita Peabody, generalmente tan rígida, se quitó los guantes con ternura rara y colocó una muestra plegada de muselina, con bordes de encaje y simples, sobre el ataúd, una oferta no de grandeza, sino de respeto. La señorita Marple, como era su camino, no se demoraba con su mirada fija en la reunión. En cambio, caminó en silencio hasta el sitio a la mañana siguiente, sus pasos suaves contra la tierra. No dejó nada más que una sola violeta, un humilde homenaje a una vida vivida en secreto. No era el gesto lo que importaba, la señorita Marple sabía, sino la presencia silenciosa que lo acompañó, una presencia no nacida de la obligación, sino de la comprensión. Clare había vivido una vida mal entendida por tantos, pero en la muerte, había revelado una historia que nadie más podría haber contado, una narrativa tejida de los hilos del amor, la pérdida y las verdades tácitas. Ahora, no había un velo para ocultar su memoria, no había necesidad de protección, solo la tranquila paz de una vida restaurada, un corazón que alguna vez se había ocultado ahora, que ahora se le permitió descansar. Primavera, cuando finalmente llegó, vino con una suave calidez, y el jardín de la señorita Marple floreció con el mismo entusiasmo tranquilo que llevaba dentro de ella. Las rosas, podadas con la atención al paciente, comenzaron a abrirse en su secuencia familiar, pale blas primero, luego marfil, y finalmente el carmesí profundo que siempre le recordaba a las verdades difíciles, verdades que infestaron y crecieron solo cuando se dejó sin decir. Mientras recortaba un tallo deshonesto, sus pensamientos, como lo hacían a menudo, se volvieron hacia la naturaleza compleja de la culpa, cómo se filtró silenciosamente en las esquinas de las vidas, cómo torció las decisiones y se aferró más que el odio, lanzando una sombra que duró más que malicia. Agnes no había sido silenciada por la crueldad, la señorita Marple reflexionó, sino por un miedo paralizante. El regreso de Clare no había sido por venganza, sino por la redención, por la oportunidad de acertar las cosas. Littimore, a su manera tranquila, no había tratado de destruir, sino preservar lo que creía que ya no podía ser salvado. La señorita Marple, como lo hacía a menudo, reflexionó sobre la naturaleza de la verdad, cómo rara vez llega en grandes declaraciones o discursos ardientes, pero a menudo en los pliegues tranquilos de un velo, escondido debajo de una puntada o enterrado dentro del peso de un relicario, sellado por los años. Se inclinó para recolectar un pétalo caído, su color aún brillante contra el suelo, y murmuró suavemente para sí misma: es curioso cómo el corazón humano, cuando está cargado por sus propios errores, busca reparar el silencio, cuando todo lo que realmente necesita es un poco de verdad y un poco de amabilidad. Y así, surgió la verdad, no en una prisa, no en una ráfaga de ira o revelaciones dramáticas, sino con la tranquila gracia de la comprensión desde hace mucho tiempo. No era el odio, la señorita Marple pensó, lo que había llevado a la tragedia, sino la culpa, agitada y deformada por el tiempo, escondida en silencio, hasta que finalmente ya no podía estar contenida. Clare Mallaleri no había venido a engañar,
sino para sanar una herida que nadie se había dado cuenta de que estaba allí, una herida que había festinado en los corazones de aquellos que habían tenido demasiado miedo de enfrentarla. No era venganza lo que Clare había buscado, ni tenía la intención de engañar, había llegado a cumplir una promesa hecha en el polvo, y las sombras de un momento olvidado, cuando el mundo parecía colapsar a su alrededor. Pero ahora, en el silencioso desarrollo del tiempo, esa promesa se había convertido en un acto de devoción, un acto tan profundamente entretejido en el tejido de lo que quedaba que no podía desentrañarse. La señorita Marple, como siempre había escuchado estrechamente, sus agudos ojos nunca perdieron los delicados hilos de la verdad escondidos debajo de las capas de silencio. La justicia, en este caso, no era una cuestión de derecho o castigo, no usaba un uniforme, ni manejaba un mazo, no, llevaba un velo, delicadamente cosido con el lenguaje preciso del código Morse, y devolvió algo mucho más precioso que cualquier juicio legal, un nombre restaurado, una historia no contada durante tanto tiempo, finalmente dejada al descubierto en el abrazo silencioso de la capilla. Y así nos preguntamos, ya que el último de los misterios de la aldea se calla en el pasado, ¿qué habría hecho si hubiera sido la señora Littymore? ¿Habrías protegido un secreto doloroso, manteniéndolo cerca en nombre del amor, o habrías elegido decir la verdad, sin importar el costo? ¿Y qué hay de Clare? ¿Era su engaño un pecado, o fue simplemente la única forma en que se podía escuchar el pasado, la única forma en que el mundo finalmente podría comenzar a entender? Comparta sus pensamientos con nosotros en los comentarios a continuación. Siempre estamos tan ansiosos por leer sus reflexiones. Sus ideas no solo enriquecen este misterio, sino que ayudan a otros a descubrir las capas y complejidades que hacen que estas historias sean tan convincentes, ya sea su propia teoría, su momento favorito o una reflexión profundamente personal. Cada voz aquí agrega calor a nuestro espacio compartido de narración de cuentos. Si disfrutas de esta historia, no olvides suscribirte para obtener más misterios al estilo de Miss Marple, con pistas ocultas y corazones al descubierto debajo de las capas de la historia. Y por favor, comparte este episodio con un amigo o familiar que ama un whodunit bien elaborado, envuelto en la tranquila elegancia de un jardín de campo, enredado de pesar, amor y tiempo perdido. Gracias por ser parte de este viaje. Hasta la próxima vez, donde se revelen más secretos y más corazones en silencio.